Bien, ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora bien, Inge. Vamos a hacer el ejemplo número 13 para repasar este método de la derivada. Entonces dice x elevado a la x más y elevado a la y más x a y por y a la x. Entonces, queremos calcular la derivada parcial de f de x. Entonces, aquí Inge, sí que se le escucha entrecortado. Está cortando la voz. Me escuchan Sí, mal. entrecortado, Inge. Sigue entrecortado, Inge. Samuel Tapia. Samuel Tapia. ¿Me escuchan los demás? Sí, Sí. Samuel Tapia. Bien, ¿pueden ver la pantalla? sí, puede ver. Bien. Sí se ve. Ahora sí. Por favor, pueden apagar sus micrófonos. Inge, aparece una pantalla. La pizarra no está. Sí, se ve la pizarra, Inge. Ahora está bien. Bien. Bien, entonces ahora vamos a hacer la derivada de la función
f de xy, y ahí tenemos una primera, miren, dice x elevado a la x. Entonces, ¿cómo derivamos ahora esta x elevado a la x? Es muy diferente a lo que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿verdad? El anterior era x a la y y el otro era y a la x. Pero ahora este es x a la x. ¿Sí? Ahora, fíjense, vamos a utilizar un, ¿qué se llama? Un artificio o para recordar simplemente, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir u elevado a la x a la x. ¿Cómo derivo esto respecto de x? ¿Cuánto es la derivada de x a la x respecto de x? Entonces, para esto, ¿qué hemos dicho que tenemos que utilizar para derivar esto? Utilizamos los logaritmos, ¿verdad? Entonces, aplicando logaritmos, tengo de esta forma, ¿no? Entonces, derivada de u es u', ¿verdad? Sobre u. Y derivo lo de la derecha. La derivada de x por logaritmo de x, ¿no? Más x por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre 1. Entonces, la derivada respecto de x es u, y para nosotros x a la x por el logaritmo de x más 1. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la derivada de x a la x, ¿verdad? La derivada de e a la x. Otros, x, ¿verdad? Aquí y ahora reemplazamos simplemente es x a la x por el logaritmo de x más 1. ¿Ya? Más, ahora, ¿cuánto es la derivada de y elevado a y respecto de x? ¿Cuánto es la derivada de y elevado a y respecto de x? 0. 0, porque hemos dicho que cuando derivemos respecto de x, y es constante, ¿verdad? Entonces, ahí, ahora, tenemos la derivada de x a la y por y a la x respecto de x, ¿no? Entonces, vamos a explicar aquí para que un poquito a detalle para que esto se entienda, ¿no? Entonces, fíjense, aquí yo tengo x y aquí también tengo x. Entonces, voy a suponer que aquí hay un producto porque en ambas funciones está la variable x, ¿no? Entonces, voy a decir aquí es la derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de x a la y respecto de x? Hola. ¿Cuánto es la derivada de x a la y respecto de x? Y por x elevado a y menos 1. Y, correcto, ¿no?
y es la constante. Entonces, y por x a la y menos 1, ¿verdad? Por el segundo sin derivado, por y a la x. Más el primero sin derivar, x a la y, por la derivada del segundo respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de y a la x respecto de x? Es a la misma. A la misma. Por la derivada de x, que es 1, y por el logaritmo de y. ¿Se entiende? Inge, por favor, ¿será que puede explicar un poquito de nuevo? Un ratito, estoy teniendo un problema aquí. ¿Ustedes ven en la pizarra un mensaje o no? Sí. Sí. Inge, lo tapa. Sí, se ve, Inge. No sé qué es. ¿Por qué tengo problemas con ustedes? Y con otro. Alguien está hablando aquí. Ya. ¿Está aquí la pizarra? Se le escucha entrecortado, Inge. Sí, entrecortado está, Inge. No sé por qué hay el problema con ustedes. Ahora, ¿cómo me escuchan? Ahora se escucha bien, Inge. Veamos entonces. Vamos a repetir, ¿ya? Aquí tenemos x a la x. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, en cálculo 1 había una derivada que era f de x elevado a la g de x. No sé si se acuerdan. Entonces, cuando tenemos este tipo de función, ¿verdad? Donde la base es la variable y el exponente es la variable, entonces utilizamos la, ¿qué se llama? La derivada, la derivación logarítmica, o utilizar las propiedades de los logaritmos para derivar. Entonces, aquí suponemos x a la x, le decimos que es una u igual a x a la x. Entonces aplico logaritmos a la izquierda, a la derecha. En la derecha ya he aplicado su propiedad y empiezo su derivada, ¿no? Por la derivada del logaritmo es la derivada del argumento sobre el argumento igual a la derivada de x por logaritmo de x sin derivar más la de x por la derivada de x del logaritmo de x, que es 1 sobre x, x con x, y me queda 1. Aquí despejamos la derivada y tenemos igual a x a la x, que es esta u, ¿verdad? Que hemos colocado aquí, y tenemos la derivada de x a la x respecto de x. Entonces hemos copiado aquí, ¿ya? Y les decía cuánto es la derivada de y a la y. La derivada de y a la y es 0. ¿Por qué? Porque es una función constante, ¿no? No estamos derivando respecto de x, entonces esto es una constante, se hace 0. Aquí, fíjense, nosotros tenemos x a la y por y a la x, ¿no? Entonces, aquí hay un producto de funciones,
¿no? Y en ambas está la variable x. Por lo tanto, este es un producto. ¿Y cómo se deriva un producto? La deriva el primero por el segundo sin derivada. Entonces, aquí está la derivada del primero, ¿no? Entonces, la derivada de x a la y respecto de x. X es la variable y la constante. Entonces, y por x a la y menos 1. Esa es su derivada de x a la y respecto de x. Por y a la x sin derivar. Más el primero sin derivar, x a la y, por la derivada del segundo. Esto es constante elevado a la x. ¿Cuánto es la derivada de una constante elevado a la x? Es la misma constante a la x por la derivada de x, que es 1, y por el logaritmo de la base. ¿Está claro? Entonces, terminamos haciendo algunas operaciones que, a ver, tal vez no es muy necesario, pero podemos hacer ya para terminar esta derivada parcial respecto de x, ¿no? Aquí podríamos colocar y es igual a x más 1, es decir, la misma base, los exponentes se suman, por x elevado a la y menos 1, ¿no? Más x a la y por y a la x por logaritmo de y. Ahí y podríamos factorizar también, ¿no? Ya estas son operaciones algebraicas que también tienen que recordar, y como van a recordar, digamos, es estudiando las propiedades de los exponentes y de los radicales. Voy a factorizar x a la y a la x, ¿no? Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Aquí me va a quedar una y me va a quedar un x a la menos 1, ¿no? Más, y aquí me va a quedar un logaritmo de y. Bueno, eso es, digamos, una factorización o simplificación de la expresión, ¿no? ¿Preguntas? ¿Nada? Dije, siempre Sí. la y es constante, digamos, cuando es suma al principio. Sí. Cuando derivamos respecto de x, la y es constante. Si derivamos respecto de y, la x sería constante. Correcto. Gracias. Hacemos entonces ahora la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces aquí respondemos a su compañero, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de f de x y respecto de y? Entonces x a la x, ¿cuánto es la derivada de x a la x respecto de y? 0. 0, porque esta es una constante, ¿verdad? Y ahora decimos la derivada de y elevado a la y respecto de y. Entonces, fíjense, es lo mismo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Podemos adecuarlo o acondicionarlo a y elevado a la y. Entonces, eso no es más que y a la y, ¿verdad? Por el logaritmo de y más 1. ¿Se entiende, no? ¿Cierto?
Más ahora aquí vamos a derivar la función x elevado a la y por y a la x. Si nos fijamos, en ambas funciones tenemos la variable. Aquí tengo la variable y aquí también tengo la variable y. Entonces tengo que derivar como un producto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es la derivada ahora de x elevado a la y respecto de y? Entonces aquí decimos constante elevado a la variable. ¿Cuánto es la derivada de una constante elevada a una variable? Es la misma constante, ¿verdad? Por la derivada del exponente, que es 1, y por el logaritmo de la base, ¿no? Por el segundo sin derivar. Más. Ahora, el primero sin derivar y la derivada del segundo. Es decir, ¿cuánto es la derivada de y a la x? Y es la variable, x es la constante. ¿Cuánto es esa derivada? X por Y elevado a la Eso. X menos 1. X por y elevado a la x menos 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, hacemos lo mismo, pero ya un poquito con la experiencia que hemos tenido en el anterior ejercicio, ya podemos simplificar un poco más rápido, ¿verdad? Entonces aquí vamos a factorizar un x elevado a la y un y elevado a la x, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar aquí? Logaritmo de X. Logaritmo de x, muy bien. Logaritmo de x más, ¿y qué me va a quedar aquí? X a la menos 1. Me queda un x, ¿verdad? ¿Sí? Y me queda un y a la menos 1. ¿Se entiende? Bien. Ustedes ahora el ejercicio 14. El ejercicio 14, por favor, me lo envían al WhatsApp. Vamos a dar un tiempo. Más o menos así va a ser el examen el lunes. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar el ejercicio y les voy a colocar un tiempo. Por decir, de este ejercicio son las 11, ya, hasta las 11:20. ¿Ya? Así así va a ser el examen más o menos, ¿ya? Les doy el ejercicio y les digo, pueden enviar hasta las 11:20. Y de ahí empezamos con otro, de ahí empezamos con otro y otro, y vamos a hacer las preguntas donde nos alcanza el tiempo. ¿Entienden, no? Lo que tienen que hacer o no. El 14 dijo, ¿no, Inge? Sí, el ejercicio número 14. Esa es la pregunta.
Bien, ¿me escuchan? ¿Pueden ver la pizarra? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. Sí, Bien, vamos a resolverlo para que ustedes comprueben. He estado revisando algunos, pero no todos. Y fíjense, nosotros tenemos aquí el ejercicio, lo voy a copiar para que... Y ahí vamos a ir explicando algunas cositas. Fíjense, es una función f de x, y, donde, miren, aquí tienen que interpretar esto. Esta es una función. Inge se ve la pantalla de Zoom y no de la del ejercicio. Sí, Inge. Ahora, Sí, ahora sí. ya. Entonces, f de x, y es el, fíjense en aquí, la base es 2x más 3 veces y elevado a x. Entonces, fíjense aquí, es una función en x elevado a una función en x. ¿Ya? Eso tienen que tener cuidado. Entonces, más, fíjense, aquí nosotros tenemos 2 veces x más 3 veces y elevado a la y. Entonces, fíjense, esta es una función en x, en y,
y elevado a la y. Entonces, ahora, ¿cómo encuentro su derivada? Vamos a calcular su derivada de la función respecto de x, ¿no? Entonces, esta es una, fíjense, si ustedes quieren aquí, ¿ya? Pueden ver que esto es una, a ver, no, voy a hacer lo siguiente para que esto se entienda, ¿no? Es una g de xy elevado a una h de x, ¿no? Entonces, tengo que aplicar, voy a decir esto es así, perdón. Ahora ya puedo decirles esto. Lo que tengo aquí es una u, ¿verdad? Elevado, es decir, lo voy a colocar de esta forma para que lo pueda explicar. Elevado a la x, ¿verdad? Entonces aquí tengo que aplicar logaritmos, ¿no? Esto va a ser x por logaritmo de 2x más 3 veces y. ¿Sí? Hacemos la derivada, entonces aquí tengo derivada de u sobre u igual a la derivada de x respecto de x. 1. Por el logaritmo de 2x más 3 veces y. ¿No? Más ahora el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del segundo respecto de x? Entonces va a ser aquí el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, este mismo. ¿Por cuánto? Por la derivada. 2x. Por la derivada que está de 2x más 3 veces y, pero respecto de x, que esto es 2. 2. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto es su derivada? Va a ser u, que para nosotros es 2 veces x más 3 veces y, elevado a la x, ¿verdad? Y todo esto es logaritmo de 2x más 3 veces y, ¿sí? Más 2 veces x sobre 2x más 3 veces y. ¿Se entiende? ¿Está claro o no? Es decir, ahora copiamos simplemente aquí, ¿no? Esto que hemos calculado, ¿no? Es nuestra, pero podemos ver si hay algo para, no hay nada. Ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Sí. Ya. Más ahora aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos una función en x elevado a la y.
Estamos derivando respecto de x. Por lo tanto, es entonces una función en x Elevado a una una constante. Muy bien. Entonces, aquí nosotros decimos esto es y, ¿verdad? Por 2 veces x más 3 veces y elevado a la y, ¿verdad? ¿Por cuánto? Logaritmo. O sea, no, porque logaritmo. Por 2. Por Y 3 por 2 menos Menos 1. y menos 1. ¿Sí? Y por 2. ¿por cuánto? Por Por la 2. derivada de 2x más 3y ah, respecto de x. ¿Cuánto es eso? 2. 2. Entonces, lo pongamos aquí adelante. ¿Se entiende? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hola, ¿no hay preguntas? Inge, ¿podría explicar la última parte, por favor? Ya. La última parte hemos dicho, esta es una variable y esta es una constante. Entonces, ¿cuánto es la derivada de una variable elevada a una constante? Es la constante y por, ¿verdad? Es lo mismo, 2x más 3y elevado a la y menos 1 por la derivada de lo que está aquí adentro. ¿No? ¿Cuánto es la derivada de lo que está aquí adentro respecto de x? Es 2 más la derivada de 3y, que es una constante de 0, por eso tenemos ahí ese 2. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Así han hecho ustedes o no? Más o menos. Más o menos, eso es bueno, ¿ya? Inge, yo apliqué Sí. logaritmos y me sale lo mismo. O me sale diferente, pero haciendo operaciones me sale lo mismo. Igual cuenta, ¿no? ¿Dónde ha aplicado logaritmos? En la segunda función. Ah, claro, claro, se puede, pero le va a dar ahí lo va a dar lo mismo, pero sino que es mucho trabajo. Ok. ¿Ya? Bien, repitamos lo mismo, pero ahora para la derivada parcial respecto de y. Es decir, lo voy a volver a hacer aquí para que ustedes lo entiendan, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada de 2x más 3 veces y elevado a la x? Pues fíjense, aquí hay una variable y aquí hay una constante. Entonces, ¿cuánto es su derivada de una variable elevada a una constante? Es la constante, ¿verdad? Por la misma variable, es decir, 2x más 3 veces y elevado a la constante menos 1 por la derivada de la función 2x más 3y respecto de y. ¿Cuánto es la derivada de 2x más 3 veces y respecto de y? 3. Es muy bien. Más, ahora, aquí. Lo voy a repetir ya para que lo entiendan. Voy a decir b igual a 2x más 3 veces y elevado a la y. Es decir, fíjense en aquí hay una función en y, ¿ya? Porque 2x es constante y 3y es la variable, ¿no? Entonces aplicamos logaritmos a ambos lados y vamos a tener de esta forma, ¿no? Podría haber hecho directo, pero
quiero volver a hacer esto para que se entienda. Entonces tenemos aquí b' sobre b es igual, es su derivada, ¿no? Del logaritmo de b. La derivada de y respecto a y es 1 por la segunda sin derivar. Luego tenemos más y por la derivada de todo esto. ¿Cuánto es? Ya eso creo que no es necesario. Es este denominador, ¿verdad? O este argumento ahí. ¿Y cuánto es la derivada de 2x más 3y respecto de y? 3. 3. Muy bien. Listo. ¿No? Y finalmente, entonces, tenemos que b' va a ser igual a 2x más 3 veces y. Ahí por todo esto, ¿verdad? Perdón. Listo. ¿No? Aquí podríamos acomodar esto y decir ahí, ¿verdad? Y colocamos esto un poquito aquí y listo. Esa es nuestra derivada. Listo. ¿Preguntas? Bien. A ver, ya creo que ahí tienen varios. ¿Hola? No podría sacar como un denominador así 2x más 3y y sería del más logaritmo de 2x más 3y más 3y. ¿En esto? Y es que saca como un denominador en el segundo miembro, ¿sí? Sí, pero aquí voy a tener 2x más 3 veces y elevado a la y menos 1 por el logaritmo de 2x más 3 veces y más 3 veces y sobre 2x más 3 veces y. Sí. Y aquí tendría un 2x más 3 veces y que puedo factorizar. No me va a simplificar mucho. A ver, aquí vamos a buscar otros ejercicios. Creo que tengo por aquí. Ya no sé dónde están, pero... Inge, ¿siempre se le aplica el logaritmo natural? puede aplicar cualquier logaritmo, pero tiene que tener cuidado en la derivación. La derivación que nosotros hacemos es para un logaritmo neperiano, un logaritmo natural. ¿Ya? Ya, a ver, para terminar con este de las derivadas, miren, cualquiera de estos puede estar en el examen, ¿ya? A ver cuál podemos hacer. Tenemos, estos son, ya. A ver, el 23. ¿Pueden ver el 23? Vamos a dar un tiempo para que puedan enviar.
Ahí está el 23, a ver. Inge, una pregunta. Sí, Si derivamos con respecto a una variable, las otras dos se vuelven constantes, ¿no? correcto, correcto. Entonces, si yo derivo respecto de x, y z son constantes. Derivo y, entonces x y z son constantes. Derivo respecto de z, x y son constantes. El 23, por favor, ¿ya? Yadira, Yadira Sánchez, Sí, ingeniero. apague su micrófono.
Bien, vamos a terminar la clase resolviendo este ejercicio. No se olviden del examen el próximo lunes. Copiemos primero nuestro ejercicio. Ya. Aquí es una función ya en 3 variables, pero que no cambia para nada el procedimiento. Aquí tenemos x a la y más x a la z más y a la x más y a la z y más z a la x, z a la y, ¿no? Si nosotros queremos calcular la derivada parcial respecto de x, ¿no? Buscamos dónde está la x, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros tenemos aquí x a la y, x a la z, y a la x y z a la x, ¿no? Las dos de y a la z y z a la y para nosotros son constantes, por lo tanto, eso es, su derivada va a ser 0. Aquí es más por si acaso. ¿Ya? Empezamos entonces a derivar. Aquí tengo x elevado a una constante. ¿Cuánto es su derivada? Es y por x a la y menos 1, ¿no? Más, aquí que tengo una variable elevada a una constante, entonces es z por x elevado a la z menos 1, más, aquí tengo y a la x, entonces tengo constante a la x, ¿cuánto es su derivada? Es y a la x por el logaritmo de y. Y a la z es una constante, por lo tanto su derivada es 0, más z a la x, es decir, es una constante elevada a una variable. ¿Cuánto es su derivada? Es la misma z a la x por logaritmo de z. ¿Está claro? Ahora, derivada parcial respecto de y. Busco, aquí tengo x a la y, aquí tengo x a la z, es constante, y a la x variable, y a la z variable, z a la x es constante y z a la y es variable, ¿no? Entonces aquí yo tengo constante a la variable, ¿cuánto es su derivada? Es la misma por el logaritmo de x. X a la z, su derivada es 0, más y. ¿Sí? Entonces aquí que tengo variable a una constante, entonces la constante por y a la constante menos 1, ¿no? Y a la z, entonces aquí que tengo variable a la z, entonces z es constante, z por y elevado a la z menos 1, ¿sí? Más z a la x, su derivada es 0 porque es constante, más z a la y. Entonces aquí tenemos z a la y, ¿verdad? Y tenemos logaritmo de z. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Muy bien. F
de z, es decir, la derivada parcial respecto de z. Entonces aquí yo tengo x a la z, y a la z, z a la x, z a la y, ¿no? X a la y es constante, su derivada 0, más x a la z, es decir, es constante elevado a una variable. Es la misma por el logaritmo de la base, ¿no? Más y a la x, constante, por lo tanto este es 0, más y a la z, y es constante, z es la variable, entonces es y a la z por logaritmo de y, más z a la x, entonces variable a una constante, que la constante por z por x menos 1, más z a la y, es decir, es variable elevado a una constante, ¿no? Y vamos a tener aquí entonces y por z a la y menos 1. ¿Está claro? Preguntas, jóvenes. Bien, entonces el examen del día lunes, vamos a ver superficies cuádricas, funciones de varias variables, límites de funciones de varias variables y derivadas parciales. Hasta aquí donde estamos terminando hoy día. ¿Alguna pregunta sobre el examen? Inge, la preguntita, ¿se puede con formulario o no? Todo lo que quieran, formulario, libro, todo. Lo único requisito es que ustedes prendan su cámara, enfoquen su examen y nada más. Y luego yo les lanzo la pregunta, mandan la pregunta, lanzo la pregunta, mandan ustedes con tiempo. Inge, Y disculpe. ¿Le vamos a sí, mandar a su WhatsApp o a Moodle lo vamos a subir? al WhatsApp, donde siempre están mandando, al número que están mandando. Ahí lo que les recomiendo, por favor, la foto vertical, ¿ya? Solamente la foto vertical y lo más clarito posible que puedan, ¿ya? Si no tienen luz por ahí, con una velita pueden iluminarse o con un papel aluminio de ese vino cartón pueden hacer como un reflector. Se puede hacer fácilmente para que la luz, para que la foto sea mejor. Inge, entonces Ujú. podemos revisar nuestros apuntes y los ejercicios que hicimos. Todo pueden ustedes. Lo único que no pueden es hacerse resolver el ejercicio o pasar la resolución del ejercicio entre ustedes. Pueden consultar internet, pueden todo, pero siempre trabajando solos. Digamos. Lo que quiero es que trabajen solos, ¿ya? Terminado el examen, voy a pedir a cualquiera de ustedes que defienda lo que ha enviado. ¿Ya? Lo que ha enviado va a defender. Entonces, por favor, para el lunes, todos habiliten sus cámaras y traten de tener su celular para poder enviar el respaldo o la resolución del examen. Inge, más o menos, ¿cuánto tiempo va a durar el examen? Desde toda la clase, desde las 4 hasta las 6:30. ¿Cuántos ejercicios serán, Inge?
lo que nos alcance durante el tiempo, ¿no? Porque yo les voy a dar una pregunta, entonces esa pregunta lo van a responder ustedes. Les voy a dar un tiempo prudente, entonces conforme vayan, pero estoy programando 5 preguntas. Bueno, Inge. Preguntas sobre el examen. Sobre los Inge, temas. disculpe. Sí, Inge, disculpe, yo paso clases desde mi celular y para sacar foto y mandarle voy a tener que salirme del Zoom. claro, usted me avisa, se sale del Zoom, manda y vuelve. Ah, bueno, gracias, Inge. Ah, ya. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, nos vemos el día lunes entonces, pero si alguien tiene alguna consulta, algo, me manda un mensajito y tal vez podríamos conectarnos para explicar o sacar algunas dudas que tengan, ¿no? Inge, un favorcito Bueno. más, ¿se puede volver a dictar los temas? Disculpe. Superficies cuádricas, funciones de varias variables, límites de funciones de varias variables y derivadas parciales. Gracias, Inge. ¿Algo más? Tengo que ir a cocinar. Pregunten. Yo creo que no, Inge. Bueno, hasta luego. Me voy a cocinar. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.